Buenas tardes. Hoy vamos a tratar uno de los temas que constituye uno de los seminarios medulares del programa de estudios abiertos, y es la dicotomía entre los conceptos de ciencia y empirismo. Como nosotros estamos abocados a considerar la acreditación de experiencias como fuente del currículum de los estudios abiertos, nos interesa mucho cuál es el camino que va desde el empirismo hacia, de la visión que hay sobre lo que es empírico, el conocimiento empírico, hacia la construcción de conocimiento. Entonces, por eso vamos a tratar de indagar sobre los dos contextos y dejar unas ideas allí para la discusión. Si nosotros consultamos el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Es decir, que a partir de la observación uno va a formular algunas hipótesis, pero en un ambiente estructurado, delimitado, o sea, más riguroso, y de allí van a salir unos principios y unas leyes generales para que eso se pueda replicar en otros contextos. Ese es el concepto que da la Real Academia Española. Buscamos entonces cuál es el concepto que da la Real Academia de empirismo. Vamos a conseguir que es un sistema filosófico fundado principalmente en los datos de la experiencia. Es un conocimiento que se origina desde la experiencia, ¿sí? Pero nos dice que es un sistema filosófico, ¿verdad? Si buscamos entonces en la misma fuente, que es el pensamiento filosófico, nos dice que es una forma de pensamiento crítico, especulativo, racional, no empírico, que busca respuestas científicas sobre las causas primeras y las razones últimas de la existencia que son objeto del estudio de la filosofía. O sea que la filosofía busca respuestas que no se basan en supuestos y son preguntas que la ciencia no ha respondido. Pero hay una contradicción aquí, porque antes nos dicen que el empirismo es un principio filosófico y aquí nos dicen que el pensamiento filosófico no es empírico. Pero hay un grupo de filósofos que eran a lo mejor poco reconocidos en alguna época, que son los sofistas, que dicen que la razón debe partir de los datos sensibles para realizar sus operaciones. No tiene sentido hablar de un conocimiento racional como si fuera algo distinto y opuesto al conocimiento sensible. O sea que los sofistas desde el principio pensaban que no hay otra manera de construir conocimiento que no sea desde la observación y desde la praxis, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a los dos conceptos desde el punto de vista de la lingüística, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Saber cómo aprende el ser humano y cómo a través de lo que aprende produce conocimiento. A través de lo que atesora, acumula y entiende es capaz de crear. Eso es lo que a nosotros realmente nos interesa, ¿no? Generar seres pensantes en la universidad. Entonces, si buscamos el concepto actual de aprendizaje, no es el concepto que tradicionalmente la psicología evolutiva nos daba, que un niño iba adquiriendo nueva información y la iba procesando y cada vez más compleja, ¿no? Y que eso se llamaba aprendizaje, cuando era capaz de resolver problemas en una situación y a través de la conducta adaptativa. La neurociencia, en cambio, nos dice que aprendizaje es un cambio en las conexiones sinápticas, en las neuronas, y por lo tanto es un proceso biológico que requiere una secuencia para ejecutarse, pero que el niño viene realizando un tipo de uso de la sinapsis y cuando descubre cosas nuevas, reorganiza sus neuronas, sus conexiones neuronales, y eso lo llama la neurociencia aprendizaje. Utiliza unas redes que le son más eficientes, unas conexiones que le son más eficientes, y entonces olvida las otras o las echa en desuso para tener respuestas más eficientes. Eso es lo que la neurociencia entiende por aprendizaje. Ahora, nosotros queremos demostrar un poco lo que ocurre con los niños en diferentes contextos para aprender y cómo esos contextos van a facilitar
la vía hacia la racionalidad científica, o lo que se entiende por científica, y si no es así, sino que se ejerce de otra manera, como a través de la vía de lo que va a ser conocimiento llamado empírico, que para mí no hay ninguna diferencia, para el cerebro tampoco. El cerebro procesa información, lo organiza, le da sentido y produce conocimiento, sin apellido, ¿verdad? Bueno, yo les decía que el fundamento de la organización de nuevas producciones intelectuales está en la lingüística, está en el lenguaje. ¿Por qué? Bueno, porque es el lenguaje el organizador, el que le da orden y sentido a toda la información que recibimos, ¿verdad? Bueno, yo tomé dos ejemplos de dos contextos. Un niño que conversa con su papá en el zoológico, en una conversación muy natural, padre-hijo, en un diálogo amoroso, normal, de lo que tiene cualquier papá con su hijo, que quiere que aprenda y que lo involucra en una conversación. Y tomé otro contexto de un niñito de la misma edad, son dos varoncitos, de un barrio popular, ¿sí? Son dos, escenarios diferentes en los que el cerebro se expone a través del conocimiento lingüístico a procesar información, ¿sí? Bueno, el niñito en el zoológico con su papá se acerca y el papá le dice: mira, un oso hormiguero tiene la trompa larga para comerse las hormigas. Primer enunciado. ¿Qué hace el niño? El niño se fija en la caracterización del animal. Ya le queda claro cómo es ese animal. Pero allí ya hay una premisa de funcionalidad. Tiene la trompa larga para comerse las hormigas. La trompa larga es para comerse las hormigas. Y ya eso le da al niño una claridad conceptual de cómo es ese animal y por qué es así. Y de una vez el papá le pregunta: ¿tú te acuerdas de otro animal que tiene la trompa larga? Y el niño rápidamente: el elefante. Él le dice exactamente, el elefante. Entonces el niño, que se siente en una situación dialógica cómoda, le dice: ¿y por qué tiene su trompa así, papá? ¿Qué está haciendo allí? El niño se está sintiendo, primero que nada, interlocutor válido. Él puede preguntar. Y además está aportando a la conversación, ¿verdad? Entonces el papá le dice, para facilitarle la succión de las hormigas. El papá lo dice de manera muy natural, no está escogiendo las palabras. Pero esa palabra que surge en el contexto es una palabra que se puede utilizar seguramente en el concepto en el entorno académico, en el contexto escolar, con mucha eficiencia más adelante, ¿verdad? Es una palabra nueva para él y él la incorpora de una vez a su patrimonio lexical, porque los niños a esa edad realmente tienen una capacidad impresionante de asimilación y de acomodación de conceptos nuevos, ¿no? Le dice, es para facilitarle la succión de las hormigas, y de nuevo el niño interviene libremente. Así, succiona como una aspiradora y se las chupa para adentro así. Así mismo hace, ¿no? El niño. ¿Qué está haciendo el niño? Está haciendo una analogía. Él tiene una aspiradora, ha visto a su mamá que recoge el polvo y ya transfirió la idea a succiona como la aspiradora y se las chupa para adentro, dice. Entonces el papá le dice, así es. Además, es un mamífero. ¿Te acuerdas cuáles eran los mamíferos? Allí el papá está introduciendo otra nueva categoría, la categoría de mamíferos, y le pregunta. Quiere decir que él anteriormente ya había hablado de los mamíferos, o sea que estas conversaciones se ve que son naturales en esa familia. Y el niño contesta claramente, sí, que nace de la panza de su mamá osa, que no pone huevos, sino que lo tiene en su panza. Clarísima la definición de mamífero, ¿verdad? Ya eso queda bien definido. Es un mamífero y que además tiene una trompa larga y que es capaz de comerse las hormigas, etc. Sigue el papá y le dice, así es. Ahora fíjate en sus pulgares de las patas.
que no van hacia adelante como otras especies, sino que están hacia atrás para facilitarle trepar al árbol. Esa es una información nueva que está introducida de manera muy pertinente por el papá, y ya eso no se va a olvidar tampoco, eso le queda al niño clarísimo dentro de la caracterización del animal. Y el niño entonces empieza a indagar de otro aspecto, otra faceta del objeto, ¿no? Y le dice, ¿y no tiene esposa, papá? Y entonces él le dice, no, está en cautiverio, está confinado allí en su jaula y no ha conocido alguna osa para ser pareja. Fíjense los enunciados del papá. Está en cautiverio. Esa es una palabra que seguramente es nueva, o por lo menos es utilizada con poca frecuencia, y aquí se utiliza con mucha pertinencia. Está confinado allí en su jaula y no ha conocido alguna otra osa para ser pareja. De aquí en adelante ese niño le va a decir a la mamá, mire, ¿qué te crees? ¿Que me vas a confinar en mi cuarto castigado? ¿O por qué me tienes en cautiverio? Ahorita, por ejemplo, la palabra cuarentena, para un niño de 5 años, a lo mejor no era una palabra de uso común, ya se hizo completamente usual, de uso frecuente, y con una claridad también conceptual de qué es lo que es una cuarentena, ¿verdad? Bueno, esto que ocurrió aquí, tan sencillo, en una conversación de 2 o 3 minutos, es una plataforma intelectual, una plataforma que da soporte intelectual para la escolaridad. Eso, repetido muchas veces en diferentes contextos, con diferentes palabras, hacen un entramado de palabras nuevas, de conceptos, de incluso acercamiento a teorías, depende del tema que se trate. Por ejemplo, si van a hablar de la contaminación, van a ir hacia una teoría incluso, muy tempranamente, y eso es un sustrato importantísimo para la escolaridad. Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo es un niñito de 5 años, de la misma edad, que su abuelita en un barrio le dice que vaya a hacer lo que nosotros llamamos un mandado, ¿verdad? Le dice, vaya a la bodega y le dice a Chugo que me fíe una panilla. Allí no hay una conversación, allí hay una instrucción. Vaya a la bodega, le dice a Chugo que me fíe una panilla, ¿sí? Está clarísimo. El niño no es interlocutor, no es parte de un diálogo, sino simplemente es un receptor de la información que le están dando. Él sale de su casa y se encuentra muy cercano a un vecino adolescente que está con una pistola amenazando a otro vecino adolescente y le está diciendo, te espero hasta la noche y si no, date por sembrado, menor, le dice así. ¿Qué hay en esa cláusula? En esa cláusula hay una amenaza, hay una situación de violencia, él está saliendo y queda allí como atrapado en la situación y escucha eso. Escucha un mensaje que es un poco contradictorio porque sembrado, a lo mejor él tiene la palabra siembra de, no sé, de un germinador, de otra cosa que asociada a como se usa usualmente la palabra siembra. Pero le da además una estructura de un verbo que no es muy normal, no solamente no es muy normal el significado, sino el tiempo verbal. Le dice, date por sembrado, menor. Es una construcción bien compleja del español. Él entiende perfectamente que es una amenaza lo que está pasando, ¿verdad? Entiende perfectamente que menor es utilizado como un término despectivo. Y el muchacho que está hablando voltea y le dice a él, y tú te fuiste y no viste nada, enano, ¿sí me entendiste? Fíjense en esa cláusula tan compleja. Tú te fuiste, él no se fue, él está ahí, y no viste nada, él sí vio, él está viendo. Enano es un término agresivo, despectivo también. ¿Sí me entendiste? O sea, no hay manera de no entenderlo porque tiene una pistola en la mano. Y hay un juego de una intimidación verbal y hay una contradicción lingüística. Para el cerebro, una de las cosas más complejas es justamente solucionar una contradicción, ¿sí? O sea que este tipo de cláusula es muy complicado para un niño de 5 años y el niño de 5 años es capaz de dilucidarla si está en la situación en la que se encuentra este niño, ¿verdad?
Bueno, él pasa rapidito de la situación y llega a la bodega, a su destino. ¿Cómo llega ese cerebrito a ese destino? Pues llega irritable, ha vivido una situación bastante traumática, seguramente el organismo ha producido dopamina, oxitocina, serotonina, una serie de cosas que han activado toda la función neuronal, y él llega donde Cho y le dice que mi abuela dice que le fíe una panela. Ese es su mensaje. Él no lo inventó ese mensaje, él está repitiendo, está mediando del mensaje de otra persona. Y Cho le contesta: dile que la última, chamo, porque la masa no está pa' bollo. Dile a tu abuela que no abuse, que está bueno ya. De nuevo, todo este enunciado es complicadísimo. Le dice: dile que la última, chamo. Ahí ya hay también una advertencia, ¿verdad? La masa no está pa' bollo. ¿Qué es eso? Eso desde el punto de vista lingüístico, para nosotros es un refrán, ¿verdad? Pero es una figura literaria que es una metáfora, es una abstracción, es una forma distinta de decir una cosa. La masa no está pa' bollo. Y él sabe lo que es masa, sabe lo que son bollos seguramente, y le da sentido a eso. O sea, no se debe hacer, no se debe seguir fiando. Él está en una situación difícil, por lo que dice el chubo, ¿verdad? El bodeguero. Dile a tu abuela que no abuse, que está bueno ya. O sea, además de todo allí hay, de nuevo, entonces, no solamente una advertencia, sino casi que también es una amenaza. Bueno, ¿qué ocurre con eso? En esos dos contextos, tenemos un cerebro que ha recibido una información lineal, progresiva, en un contexto plano, amoroso, estructurado, y que, como les decía antes, es muy valioso para la escolaridad. El cerebro ha ido elaborando la información de manera gradual, sin mucho apremio. En el otro caso, el caso número 2, ¿qué tenemos? Tenemos una información desorganizada, caótica, que da una información desde el punto de vista lingüístico contradictoria y que, digamos, ejerce muchísima presión sobre el interlocutor. Desde el punto de vista cognitivo, la segunda situación es mucho más exigente para el cerebro. No solamente estoy hablando del aspecto emocional, estoy hablando del aspecto intelectual. Es digamos que ejerce una construcción lingüística mucho más difícil de discernir. El primer contexto, como les decía, es mucho más fluido para la comprensión. Sin embargo, ambos niños, que son de la misma edad, entienden perfectamente todos los enunciados que se le están exponiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como les decía antes, uno es capitalizable, para usar el término de mercadeo, por la escolaridad, porque son palabras que van a tener mucho que ver con la lengua escrita, incluso la forma metódica en la que se está generando conocimiento se va a parecer mucho a lo que se hace en la escuela. Ojalá se pareciera cada vez más a lo que se debe hacer en la escuela. Y el otro contexto, a pesar de que es muchísimo más exigente y de que intelectualmente forza al niño a que entienda una cantidad de cosas de manera acelerada, y eso hace que el cerebro funcione, y funcione mucho, no tiene ningún uso dentro de la dinámica escolar, ni las palabras, ni la forma. Entonces, ¿qué ocurre cuando un niño de manera sistemática es expuesto a esa forma de información, ese modo de información caotizante para el cerebro, que finalmente genera también conocimiento? Bueno, pues que la escolaridad no se entiende con esto, o sea, es como hablar en dos idiomas diferentes. Por eso yo les decía que es importantísimo en el contexto familiar crear situaciones dialógicas, conversaciones interesantes, juegos lingüísticos en el que los niños se sientan partícipes, porque eso los hace
digamos, proclives a tener más facilidad para entender los contenidos escolares y para la lengua escrita, ¿sí? Porque la escritura se nutre del léxico que tiene que ver con la información más técnica, ¿sí? Yo tengo la experiencia con niños de la calle de que tienen muchísima más velocidad para resolver juegos cognitivos de distinta índole. O sea que la cosa no tiene que ver con inteligencia. Pero si sistemáticamente se siente en contradicción con la escuela y la abandona, obviamente va a seguir por el camino de aprender desde la vida, desde la praxis, desde lo que le va presentando día a día su cotidianidad. Y entonces es el camino del conocimiento empírico, ¿sí? Bueno, yo les voy a dejar estas apenas observaciones para que ustedes puedan pensar sobre el tema y hacer preguntas al respecto. Queda abierto aquí también en la sección de comentarios para que ustedes hagan preguntas. Yo voy a estar pendiente para poderlas responder y podamos entablar un diálogo amoroso como se plantea en el primer ejemplo. Muchísimas gracias por hoy y buenas tardes.